Hay muchos factores que pueden hacer que un atleta tenga una carrera sobresaliente, una carrera deportiva sobresaliente. Y hoy vamos a platicar con el doctor Alejandro Badía. Eres experto en medicina del deporte, tienes una reputación increíble como cirujano de manos y extremidades superiores en el Hand to Shoulder Center allá en el Doral, en Florida, que me parece muy interesante. Cuéntanos los avances, Alejandro Badía, de la llamada medicina del deporte. Gracias, Fernanda. Sí, yo creo que lo que estamos viendo es el concepto de la biología ayudando a recuperar mucho más rápido estas lesiones. Quiere decir que hoy en día podemos inyectar factores de crecimiento que aceleran el proceso de cicatrización, de sanar. Y eso quizás en el futuro va hasta eliminar algunas cirugías, pero en muchos casos es necesario operar, pero ahora, hoy en día podemos operar mínimo invasivo. Creo que los oyentes seguro que saben que la rodilla hoy en día se opera siempre por vía artroscópica, por dos huequitos. Y estamos haciendo lo mismo en el miembro superior. No solamente el hombro, pero en el codo, la muñeca, hasta los dedos pequeños. Las articulaciones se operan con instrumentos fibra óptico. Y eso yo diría que es el avance más grande que estamos viendo. Fíjate, Alejandro, ahorita que dijiste del cuerpo, la oxigenación, cada vez conozco a más gente que se mete en las famosas cámaras hiperbáricas. Antes eso Sí, casi bueno, no el se concepto escuchaba. que estás concentrando el oxígeno para sanar, porque al final el cuerpo necesita sanar. Y aunque tenemos en nuestro cuerpo las plaquetas que llegan al sitio de la lesión y van a secretar estos factores, estamos concentrándolo cuando usamos diferentes técnicas. Entonces, esa técnica bariátrica ha existido por años en los buzos para sanar heridas en diabéticos, para tratar de aumentar la concentración del oxígeno, y lo están usando hoy en día efectivamente con atletas o no atletas, gente que quieren sanar mucho más rápido. Yo decía hace un momento, Alejandro Badía, doctor, cuando formas parte del equipo de cobertura de unos Juegos Olímpicos, te vas dando cuenta conforme pasan los días cómo esas personas, esos atletas, son un laboratorio con patas, así lo digo de manera muy sencilla, sin ofensa, pero es impactante la cantidad de dinero invertido en un atleta para que no falle. ¿Tú qué has visto en este sentido? ¿Cuánto cuesta un atleta? Si tú sabes de esto, eh, eh, todas las pruebas por las que pasa, el entrenamiento, pero también esos pequeños laboratorios en donde entiendo que hay el dopaje para ver que tú no estás haciendo trampa, pero también hay cosas que se meten, que consumen, que hoy no se notan. ¿Tú qué has visto en este campo? Sí, bueno, por ejemplo, los ciclistas, todo el mundo que sabe en ese mundo es imposible casi competir en el Tour de Francia y no tener ayuda, porque el problema es la competencia. Si ellos lo están haciendo, otros. Y hoy en día realmente la competencia es cómo hacerlo de una manera que no se detecta y francamente todavía son atletas increíbles. Al final, sí, sabemos que ciertos métodos son ilegales, pero lo que hacen esas personas y otros atletas es algo que nosotros no podemos tener concepto. Al final yo creo que le estamos prestando quizás demasiada atención. Lo importante yo creo que es no hacer cosas que realmente te pueden dañar. Por ejemplo, yo veo los efectos de los esteroides. He operado este año por lo menos, bueno, este año, vamos a decir, los últimos 6 meses, 4 o 5 personas con rupturas del bíceps o hasta del tríceps por el uso de los esteroides, porque eso va a debilitar la inserción del tendón al hueso. Y ahí es donde creo que tenemos que controlar.
Pero no hay duda que como aumenta la tecnología va a afectar los atletas y también, como dices, hay mucho dinero involucrado. La otra cosa que quiero difundir es que a veces estos deportistas no necesariamente reciben la mejor atención médica cuando llega al momento de un traumatismo, porque hay mucha política. Y te lo puedo decir, por ejemplo, del torneo en Miami de tenis, que hoy en día básicamente lo compró un hospital. Entonces, hay veces el atleta no sabe, pero hay el mundo comercial y que se involucra y no es. Entonces, yo creo que el atleta y su entrenador tienen la responsabilidad de buscar el mejor profesional para ellos, porque se ha metido muy comercial y hay mucho marketing metido en el mundo deportivo. A ver, eso me parece interesantísimo. ¿Cómo podría relacionarse un hospital con los atletas para Sí, esta lo parte compran. comercial? Exacto. Sí, sí, lo compran. En Miami hay estadios y eso que es donde está el logotipo de tal hospital o sistema de salud. Y no, muchas veces sí, hay muy buenos profesionales ahí, pero si vamos a hablar de cada rama, pie y tobillo, o mano, o columna, no es necesariamente la mejor persona que está en ese sistema, pero ya el sistema de salud básicamente compró el evento. Y eso es algo que creo que deberíamos pensarlo como una sociedad y en el mundo deportivo. Claro. Hablábamos que México 68 fue un parteaguas importante en el dopaje para el mundo y también un poco la diferencia, porque fue la primera vez, entiendo, que se realizaron pruebas de sexo mediante exámenes cromosómicos y, en fin, eso también en su momento fue una novedad para garantizar la equidad. Y fue muy polémico, Alejandro. ¿Qué piensas de esto? Hoy en día sabemos que William Bruce Jenn ganó la medalla de oro en el decatlón de los Juegos Olímpicos en Montreal 76 antes de cambiarse el sexo. Sí, y si él lo hubiese hecho en ese tiempo, yo creo que podríamos estar de acuerdo que tiene una ventaja grande. Aunque hay ciertos deportes, por ejemplo, yo hacía natación y la natación de larga distancia, las mujeres muchas veces son tan buenos como los hombres, pero en la mayoría de los deportes los hombres tienen masa muscular, no siempre, pero en la mayoría de las veces. Y eso nos da una ventaja y es simplemente la diferencia de los sexos. Hoy en día hay este movimiento de igualizar y yo creo que la mayoría de la gente no estarían de acuerdo. Como mencioné, yo hacía natación y ahora en la Universidad de Pennsylvania, que compite con donde yo estudié en Cornell, no era suficiente bueno para hacer natación, pero jugué un poco de polo de agua. Y te puedo decir que esta atleta que está en Penn está rompiendo récords, pero era hace año y medio, 2 años, era hombre. Y se ve todavía los hombros, la contextura física que tiene eh, alguien que era hombre hasta hace poco. Y entonces ahora yo creo que hasta los mismos, eh, eh, la misma gente del equipo están diciendo que no es justo. Y ahora ya han firmado eh, una protesta sobre eso. Y yo creo que muchas cosas en la sociedad, ¿verdad? Tienen que ir a un extremo hasta que la gente realiza que es un poco absurdo, entonces lo agarramos para atrás. Yo creo que estamos viendo eso ahora. ¿Sí dirías entonces, Alejandro Badía, que hay una ventaja en un atleta transgénero con cambios hormonales? ¿Sí hay una ventaja? No, yo estoy clarísimo con eso, sí. Fíjate, me quedé pensando eh, en más rápido, más alto y más fuerte, ¿no? En el famoso Sitius Altius Fortius, que es, digamos, el lema de los Juegos Olímpicos, que es conocido hace muchísimos años. ¿Sigue siendo humanismo, sociedad y deporte? O sea, el Sitius Altius Fortius, el más rápido, más alto y más fuerte. Bueno, yo creo que sí, hemos visto cambios en las Olimpiadas, lo estaba hablando con un amigo hoy mismo que ya muchas veces no son, ya son profesionales, siempre era amateur y depende también el país
que invierte más dinero en entrenar. En muchos países pequeños no tienen los recursos y todavía siguen yendo la gente que son muy buenos, pero no hay duda que hay un factor económico que cuando empezó las Olimpiadas en Grecia no había ese componente. Pero todavía yo creo que el deporte es algo que los une y me gustaría ver que la política no entre en eso. Yo creo que tengo un amigo que no compitió en Moscú y probablemente iba a ganar la medalla en Taekwondo. Era el mejor en el mundo en el momento de Taekwondo y no pudo competir. Y estamos viendo eso con ciertos países ahora, ¿Por qué por no China. compitió Alejandro? Bueno, porque cuando se invadió Rusia, se invadió a Afganistán, y estamos en este tema, todavía sigue el problema de Afganistán, de esto hace 40 años, y no mandamos equipo, ¿verdad? Y eso afectó mucho los atletas. ¿Cuántos casos en la historia, no? Donde eh, al último momento no les dan la visa, al último momento les retiran el apoyo gubernamental, al último momento los dejan varados, ¿no? ¿Qué casos recuerdas además de este, de tu amigo? No, en el momento no, tendría que pensarlo, pero hay casos famosos de deportistas que estaban en la vanguardia en ese momento y no podían competir porque el país, pero también sé que los campeonatos, yo creo que enfocamos quizás demasiado en las Olimpiadas. Acuérdate que en cada deporte hay campeonatos anuales que también tenemos que reconocer. Eh, pero el otro factor que lo estamos viendo ahora, ayer había varias lesiones, es que cuando los atletas se lesionan, Uf, entonces no pueden competir y pasa no solamente en el momento que están compitiendo, pero la mayoría de las veces durante el entrenamiento. Ahí es donde cuando yo veo los atletas, hace unos meses operé el boxeador, que era cubano, que ahora vive en Estados Unidos, y él se lesionó durante entrenando y pudo ganarle a Manny Pacquiao hace unos meses. Y después de una lesión del bíceps, al final yo lo operé por el bíceps, pero lo que digo que esos atletas es importante que están rodeados por un buen claro. equipo médico y que van a la persona apropiada para ese problema. Porque al final las lesiones muchas veces, la política puede interferir, pero las lesiones deportivas es parte del deporte. Lo importante es cómo evitar y entonces cuando está comenzando, cómo puedes intervenir para que no se agudice más. Interesante, el doctor Alejandro Badía, platicando de la medicina del deporte. Eh, el tema de las hormonas. Me parece un tema muy importante porque dices, y dices bien, que sí hay una ventaja, por ejemplo, en un atleta transgénero, hay una ventaja contra, es decir, a favor de ese atleta contra el resto de los que participan. Hablábamos del Citius, Altius, Fortius, si el más rápido, más alto y más fuerte sigue pues dirigiendo o siendo real el lema hoy por hoy de los Juegos Olímpicos. Y hablábamos de algunos medicamentos que son efectivos hace un momento fuera de, es decir, para algunas razas y para otras no. Entonces, ¿cómo ves hoy el mundo del deporte? ¿Por qué se compite hoy, Alejandro? Bueno, creo que siempre es parte del ser humano de querer competir. Es curioso, a veces lo he pensado ya, claro, en el mundo profesional hay un factor económico, pero ¿cuánta gente entrena? Oyentes suyos que se levantan a las 5 de la mañana para entrenar sabiendo que nunca van a ganar ni un peso y lo hacen. Yo creo que es parte eh, del ser humano, lo mismo que los escaladores de montaña, pues dice como porque está ahí, como dijo Mallory, famoso
montañero, because it is there, porque está ahí. La gente siempre lo hará. El problema es que cuando estamos tratando de conseguir una ventaja que otros no lo tienen, que es el mundo de las drogas. Pero repito, si no le hace daño y podemos controlarlo y por lo menos que todo el mundo tenga la misma ventaja, a lo mejor ya hemos llegado a un punto en la sociedad donde debemos permitirlo, entre comillas. Es una decisión muy difícil, obviamente. Es que fíjate, Alejandro, me quedé en la siguiente reflexión, a ver cuál es la tuya, pero yo decía, bueno, la competencia, el tema de los Juegos Olímpicos, pues hoy ya no es tal escándalo que haya resultado positivo a un dopaje, eh, equitativamente con, o sea, el escándalo ya no es ese, el escándalo es que tú salgas con un traje de baño distinto, ¿no? Que tu equipo salga con un traje de baño diferente al que antes se usaba, o una selección de béisbol que se toma la fotografía en los aros olímpicos sin uniforme, que eso está prohibido. Eso ya resulta más escándalo que el tema de que alguien aparezca o surja positivo en dopaje. Bueno, el mundo de las redes sociales ha cambiado todo, ¿verdad? Y Mm. yo creo que por bueno y por malo. Por lo menos es un buen vehículo para poder educar el público. Y yo creo que eso sí lo podemos usar para algo bueno, pero no hay duda que, como dices, algo que no tiene tanto significativo antes está hecho importante simplemente por el número de seguidores o las vistas o los likes, lo que sea. Quiere decir que solamente ese evento es importante simplemente porque mucha gente lo han visto. Y hay otras cosas que son muy importantes y nunca tienen atención. Y bueno, por eso es una de las razones que en mi equipo tratamos de usar las redes para educar, porque Claro. no cuesta nada y nos da la oportunidad de por lo menos llegar a alguien que tiene dolor o tiene una lesión, que sea deportiva o de artritis, lo que sea, y puedan conseguir ayuda. So, uno tiene que mirarlo, creo que en lo positivo, pero claro, en todo lo nuevo hay abuso. Eh, También hablábamos de las lesiones, el tiempo de reposo de una lesión. Y te decía en el corte comercial, hemos visto en la televisión, en vivo y a todo color, cómo se tuerce y cómo se rompe el tobillo, se le hace pedazos en el fútbol americano por un pase, un mal paso, ¿no? También un pase que no logró y entonces llega un accidente de esta naturaleza. Lo hemos visto en el fútbol, soccer. O sea, hemos visto lesiones que dices, bueno, ¿cuánto tiempo va a durar este hombre fuera de circulación o esta mujer con el brazo, con la pierna? ¿Hemos avanzado también en eso? O sea, los tiempos de recuperación, ¿es más pronto hoy en día? Sí, no, muchísimo, muchísimo. Al principio yo mencioné que hay estos factores de crecimiento que pueden ser plaquetas de la misma sangre, pero no va a tener la misma concentración a otros que ya están disponibles, que se inyectan y tiene factores de crecimiento ya concentrado. Y eso yo lo uso de rutina, no solamente en el paciente operado, pero el paciente que me llega, que muchos me llegan, que sea de México, del Caribe, y en muchos lugares donde quizás no se usa tanto, y puedo infiltrar el hombro y darle un gran alivio y ayudar a sanar. Y eso es lo mismo en el deportista, podemos usar estos factores biológicos para ayudar a acelerar. Pero la misma cirugía también es más rápido porque estamos operando, la mayoría de las articulaciones se operan hoy en día con artroscopía, que es un instrumento fibra óptico que se introduce dentro de un huequito pequeño, porque eso no estamos traumatizando los tejidos blandos, estamos arreglando el problema de adentro para afuera. Y eso es una gran ventaja que nos permite un futbolista después de una lesión chiquita del meniscus puede estar jugando a las 5 o 6 semanas, cosas que son increíbles. Eh, yo operé un futbolista de la primera liga de Rusia, me lo trajeron en un avión privado desde una ciudad pequeña, no sé, en Siberia, y él chocó
con otro jugador. Claro, yo no hago rodillas. Cuando opero futbolista, otro es miembro superior y él se fracturó el codo terriblemente. Lo trajeron en avión, le puso una lámina en mi centro ambulatorio en Miami, en Doral, 2 láminas paralelos de tornillo, y él estaba jugando a las 5 o 6 semanas. Volvió a jugar. Wow. Cosa que antes no, ese tipo de lámina que usé es mucho más fuerte, nos permite el movimiento precoz, no hay que ponerlo en yeso. Estos son todos avances que tenemos ahora que hace 20 años no había. Alejandro Badía, por ejemplo, una lesión de hombro o esta del codo del futbolista ruso o quien haya sido, ¿puede llegar a sanar al 100%? Sí, lo importante es restaurar la anatomía. Lo que no me gusta es cuando el paciente me pregunta, doctor, voy a estar a 100% o voy a recuperar totalmente. Yo siempre le digo que esas son palabras muy grandes. Y cuando hablamos, yo le digo, mira, yo era 100% cuando tenía 19 años. ¿Okay? Entonces lo que pasa es que cuando uno tiene una lesión, uno puede decir, bueno, quizás hay alguna diferencia, pero en muchos casos no es algo notable. No es algo notable. Y si puedes volver al mismo nivel de competencia, entonces quizás sí es 100%. Pero eso depende totalmente de la lesión y por eso exijo que la gente busque una opinión temprano. No ignoren esto. Cuando uno tiene un dolor de hombro, de codo, pregunta, porque muchas veces podemos tratarlo en una etapa muy primaria donde podemos evitar un procedimiento o lograr recuperar mucho más rápido y quizás 100%. Pero el problema es cuando el paciente espera y eso lo vemos mucho. Yo creo que es falta del conocimiento de estos problemas y por eso agradezco mucho esta oportunidad de educar al público, porque estos temas no se tocan mucho, ya lo saben. Muchas veces la medicina estética domina los medios y está bien, todo el mundo quiere lucir bien, pero al final cuando tienes un dolor o quieres volver a un deporte o a tu trabajo laboral o cuidar tu familia, tus hijos, necesitas que tu mano o tu muñeca esté funcionando bien. Pero estos temas muchas veces no se tocan. Un par de preguntas más por cuestión de tiempo y te invito nuevamente cuando tú lo desees para incrementar esta cultura y poder hablar de estos temas, de qué materiales nuevos se usan, por ejemplo, dentro del hombro, del cuerpo humano, en fin, hay muchos temas, pero ¿cuáles dirías son las lesiones más peligrosas en el deporte, Alejandro? Bueno, voy a hablar de miembro superior, porque es mi campo. En el hombro, por ejemplo, un tema que el público no está actualizado es algo que se llama el labrum. El labrum es un tejido muy parecido al menisco de la rodilla, biológicamente, y eso rodea la copa del hombro, que es el glenoide. El glenoide tiene este tejido que estabiliza la cabeza del húmero. Es algo muy difícil de diagnosticar y he visto deportistas, bueno, no solamente, traté hace unos años un atleta, porque es atleta del Cirque du Soleil, y él era el que agarraba a la gente en el aire, que estaban volando, él tenía que agarrarlos, y él se lesionó el hombro, pero en la resonancia no se veía claramente cuál era el problema, y era cuando yo puse el artroscopio, se podía ver que estaba desprendido, y eso no solamente para esa actividad, pero solamente levantar el brazo o ponerte una chaqueta te da un dolor tremendo. Y eso es, muchas veces estas lesiones, no sé si sería peligroso, pero te afecta la vida increíblemente. Y hoy en día con una operación de 35, 40 minutos podemos no solamente diagnosticarlo, porque a veces no se ve con los estudios, pero también resolverlo, repararlo al mismo momento. Esas son cosas que yo creo que muchas veces el público no sabe que estamos haciendo. Primero, la palabra cirugía es muy dramático. Yo le digo al paciente, esto va a ser un procedimiento. Cirugía es cuando yo pongo una prótesis de hombro y lo hago ambulatorio. El paciente se va a su hotel o a su cuarto. ¿Cómo? Sí, porque hoy en día también todas estas intervenciones se hacen con bloqueos. Quiere decir que el paciente, aunque está un poco sedado, está dormido para que esté cómodo, no es anestesia general. Entonces, cuando el paciente está en recuperación, están bien despiertos. Y si el bloqueo, usamos un medicamento nuevo, novedoso, se llama Exparel. En Exparel, cuando le inyectamos,
te prolonga el efecto por 3 semanas, por 3 días. No, necesito que vengas otra vez, que estés aquí en la sala de espera. Alejandro Badía, qué interesante escucharte. Me quedo con muchísimas preguntas, no solamente mías, del público más inteligente de la radio y la televisión en México. Regresa pronto, ¿me lo prometes? Sí, seguro, sería un gran gustazo. Gracias. Gracias, Alejandro. Aquí nos estaremos escuchando nuevamente el tema de los atletas que aseguran su cuerpo por millones de dólares. El tema, es que hay un mundo de temas en medicina del deporte y tenemos que tratarlos aquí,